Bueno, llegamos a 1890, una época permeada por la industrialización, por nuevas formas de relacionarse, ya que podemos encontrar, por ejemplo, la primera cinta cinematográfica del mundo y nuevas formas de interacción, ¿no? Aparece el teléfono, nuevas relaciones de poder, pues por la industrialización. Y en este contexto, con todo este tipo de cosas, aparece un señor que se llama Gabriel Taber, el cual, pues francés, que va a comenzar a hablar sobre el poder de la imitación y cómo las relaciones sociales comienzan a cambiar, cómo el hombre actúa. Aquí, por ejemplo, wow, encontramos uno de los archivos secretos que nos va a hablar de cómo en Austria también comenzaba a salir la importancia de la sociología, ¿no? De la cuestión social del hombre. Junto con esto aparece Trippier, un investigador muy importante, que va a comenzar a hacer los primeros estudios científicos con la metodología cualitativa, de pues cómo la sociedad afecta al hombre. En este caso, por ejemplo, él habla de la competencia y el estar intentando mejorar con otros afecta mi desempeño. Otro importante, aparece también la etnografía a manos de Malikowski en 1914, que va a proponer, tiene un enfoque que ahorita sería un poco reprochable porque replica mucho del discurso colonial, ¿no? De nosotros somos superiores, los blancos, y las comunidades son inferiores, son peligrosas, son extrañas, ¿no? Y por eso deben ser estudiadas. Bajo eso comenzamos a ver nuevos cambios sociales, por ejemplo, que la mujer comienza a votar y aparecen nuevas perspectivas y un interés diferente por lo que es el hombre. Eso lo responde tanto la psicología social como la investigación cualitativa. Y ahí acabamos de aterrizar en 1920 y me acabo de encontrar con los expedientes secretos, así que comencemos. Esta era una época bastante positivista en la que Estados Unidos se caracterizaba por hacer trabajo etnográfico con indígenas norteamericanos y Europa se dedicaba más a realizar trabajos con poblaciones asiáticas y africanas. A su vez, durante esta época, grandes investigadores como lo fueron Floyd Allport o Kurt Lewin ayudaron bastante a posicionar la investigación en la psicología, sobre todo en estos campos sociales, dado que no solo resaltaron como la importancia de la interacción del individuo con su ambiente y cómo el comportamiento puede provenir de esto, sino que también ayudaron a posicionar ciertos métodos científicos. Para este último punto también fue muy importante la Escuela de Chicago, y ciertos estudios como los de Boas o Malinowski para definir el marco de la investigación cualitativa de esta época. Históricamente estamos igualmente en un proceso de cambio. La crisis económica mundial se acaba de extender por toda Europa. Se da también un poquito más adelante el estallido de la Guerra Civil Española. Y para esto, pues, los psicólogos no se quedan callados y Gordon Allport, el hermano de Floyd Allport, crea la sociedad, junto con otros investigadores, crea la Sociedad de Estudio Psicológico de Problemas Sociales, para así poder tener un impacto práctico sobre la sociedad y sobre lo que se estaba estudiando hasta la época. Asimismo, Musar Sherif publica un estudio acerca de cómo los individuos pueden ser afectados por otros individuos, lo cual es sumamente fundamental, ya que prontamente viene el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este momento es un enfrentamiento gigante entre todos los países y claramente los psicólogos para esto no se quedan callados. Por esto, un gran grupo de psicólogos europeos viajan a Estados Unidos con el fin de establecer algunas posiciones críticas frente a las situaciones políticas y sociales que la guerra estaba trayendo. Se empiezan a cuestionar las conductas de agresividad, las conductas de violencia o de obediencia que se estaban dando en la época. Además, termina el periodo de la investigación cualitativa tradicional, dado que empieza a volverse más interesada en el otro. Los escritos de la psicología social y la investigación cualitativa de la posguerra. En 1950 en adelante es la época que se puede considerar para la investigación cualitativa como la fase modernista o la Edad Dorada.
En este periodo, después de la guerra, se intentan formalizar los métodos cualitativos. Es un enfoque positivista y pospositivista. Fue una etapa de mucha creatividad para lograr encontrar nuevos métodos cualitativos. Sin embargo, la política y la ética seguían manteniéndose como los principales intereses de este tipo de investigación. Por su parte, en 1951, para la psicología social, llega Solomon Asch, quien plantea el estudio del fenómeno de la conformidad. Este explica por qué las personas pueden llegar a actuar diferente cuando se encuentran con otras personas. Posteriormente, en el mismo año llega Kurt Lewin, quien plantea que la psicología social debe ser estudiada como un sistema dinámico en el que no se puede dividir a la persona de su contexto. Él es considerado como el padre de la psicología social. Posteriormente, en 1953, Leon Festinger propone su teoría de la disonancia cognitiva, donde plantea que hay dos cuestiones que se deben preguntar. La primera es por qué las actitudes pueden cambiar de acuerdo a los comportamientos que tienen las personas, y también por qué las personas logran aprender sobre sí mismas cuando se comparan a otros. En 1954, Gordon Allport trata de explicar por qué nuestros sentimientos, pensamientos y otros aspectos importantes de la vida cotidiana se ven influidos por la sociedad. Posteriormente, viene Bandura, quien intenta explicar la teoría del aprendizaje social, es decir, por qué las personas pueden ser agresivas a partir de lo que ven de otros. Finalmente, en 1962, Milgram quiere explicar por qué, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un comportamiento de autoridad influye sobre el comportamiento de las demás personas. Estoy en 1980, ya tengo mis expedientes secretos. Este es el año en el que se creó la cognición social. Ya había algunos autores que habían hablado de esto antes, pero no fue sino hasta este año que se empezó a consolidar bien como teoría. También estamos en la época en la que los investigadores de la psicología social empezaron a usar métodos más pluralistas para hacer bien sus estudios, sus investigaciones. También estamos en pura época de la guerra de los paradigmas. Es un conflicto entre constructivistas, pospositivistas y positivistas. Esto va a terminar dentro de 10 años, en 1990, cuando se da el diálogo de los paradigmas. Un poco más adelante, en 1986, empieza la crisis de la representación en la investigación cualitativa. De esta lo que sale es que los investigadores cualitativos quieren conocer las representaciones sociales que tiene cada comunidad en cuanto a la realidad en la que viven. Después de esto, en 1990, en la psicología social, autores como Vincent Shervitz empiezan a hablar sobre estereotipos y sobre juicio social. Después, en 1992, Ian Parker y John Shorter empiezan a hacer una investigación desde un método completamente constructivista para saber los fenómenos psicosociales. En 1995 empieza el periodo postexperimental de la investigación cualitativa. Después, en el 2000, Denson y Lincoln empiezan a hablar sobre la triangulación como un método alterno a la validación en la investigación cualitativa. Bueno, ya una vez reunidos todos los expedientes secretos, estamos armando esta línea del tiempo para saber cómo dialogan estas dos disciplinas. Se puede decir entonces, uniendo todos los archivos encontrados, que estas dos disciplinas dialogan por las siguientes razones. Ambas se enfrentan ante la visión positivista de la ciencia. En ambas se presentan protagonistas y épocas o fases similares, como las crisis o los momentos de creatividad. El diálogo de estas dos es bilateral, lo que implica que los avances de una ayudan al desarrollo de la otra. Es importante aquí aclarar que ninguna se limita solamente a la otra disciplina, pero sí están muy fuertemente unidas. El diálogo entre ambas es producto de querer responder a las mismas problemáticas y los mismos retos del momento. Por eso es tan importante el contexto histórico en el que se empiezan a desarrollar las dos disciplinas. Ambas responden a sucesos como la guerra, la despersonalización del hombre y porque se ha perdido la subjetividad y se ve al otro como un objeto y no como un ser humano. En ninguna de las dos disciplinas se pretende tener la verdad absoluta, se busca más comprender y entender al otro.
De ahí que el núcleo metodológico sea la interpretación. Por último, se centran más en lo humano y se fundamentan más en la experiencia. De esta forma podemos ver cómo estas dos disciplinas dialogan y crecen de la mano.